Si se quiere ir a comprar algo, ¿a dónde va? Cuestiones así de mercadería, lo que como estamos hablando recién, al rillocito, esas cositas así, de una, acá, de un apuro, una urgencia, que si yo voy a comprar que si un azúcar, una harina, que si una gaseosa, ¿Y cuánto tarda en llegar? de una hora a caballo. Estoy muy contento porque estoy de nuevo en el Trapiche y estamos acá con Juan Manuel, el intendente. ¿Cómo anda, Juan? Bastante. Y le dije que tenía ganas de hacer un video con personas que vivan en el campo, en el medio de la nada, completamente solos. Y bueno, veo que Juan se lo tomó en serio y me está trayendo por un camino detonado. Y allá se vislumbra la casa de Don ¿cuánto? Don Chiche Sosa. Don Chiche Sosa. ¿Hay que abrir la tranquilita esta? Sí, señor. Creo que se viene un video muy interesante. Miren, así es el camino y allá en el fondo se ve la casa del señor. ¿Cómo se llama esta zona, Juan? Y ya pasamos Paso del Rey, camino a la Ciénaga, Intihuasi. Y bueno, vamos a ver, ojalá que esté Chiche. No hay comunicación acá, ¿no? No hay manera de avisarle. No. Muy lindo haberlo visto. Igualmente. ¿Estaba comiendo? ¿Qué estaba? No, estaba escuchando el radio. ¿Está con gente? ¿Está ocupado? Ah, bueno. Escuchando el radio. Acá vengo a traer a este hombre que trabaja haciendo videos y quiere conocer a alguien que estuviese alejado de la vida. Claro, Pero claro. vamos a verlo a Chiche, Pero claro, acá estamos. que ahora le voy a contar algunas cosas, Chiche. Pero claro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. Siempre les digo que me parece que en el campo, en San Luis, está como la identidad que yo más veo del puntano, porque las casitas, la manera de hablar y los trabajos que realizan son muy similares. Pero la diferencia del video que les traigo hoy es un señor que vive en el medio de la nada, completamente solo. Vamos acá a comer una picadita con Bueno, Chiche. ¿Cómo andaba, Chiche? ¿Todo bien? Y acá estamos. ¿Qué estaba haciendo hoy? Y en este momento recién me estaba por recostar un ratito. Me cortamos la siesta. No, pero muy bien, mejor, porque alguna acá está medio solitario, ¿no? ¿Y le gusta la soledad? Y bueno, y a la fuerza, por ahí. Y acá. No queda otra. Y sí, Gracias. y yo me fui, acá estuve unos años en la ciudad. Y después acá no quedó, se fue mi hijo a la ciudad. Y ya me tuve que volver de vuelta para acá. Y ya va a ser 4 años que estoy por acá de vuelta. Antes estaba en San Luis Capital. En la ciudad capital, sí. Sí, estuve varios años por ahí, como he estado como 12 años, estuve por allá. ¿Haciendo qué? Sí, no, lo fuimos porque yo con mi señora de acá lo fuimos porque tenían que mandar el chico a la escuela, que acá no, hasta los, entonces era los 10 años, no sé qué, después tenían que ir a La primaria, ¿no? Claro, pero a la ciudad ahora ya hace como 2 meses que no ando. ¿Y en el Muy bien, y el gracias. Trapiche? Métale, Chiche. ¿Hace cuánto? También por ahí, paso por ahí me sé, y quedaron por ahí un rato. a O conversar. sea, hace 2 meses que no sale de acá de su casa. Y sí, un poquito más que no. ¿Y está solo en esos 2 meses? Solamente los fines de semana que vienen mis hijos. Ah, sí, lo visitan sí, los fines de sí, semana. siempre vienen. Algunos vienen, ¿vio? ¿De toda la vida de acá? Yo de acá. Sí, toda la vida acá. Desde que es chiquito. Sí, bebé. sí. Esta era la casa de su familia. Claro. Y sí, acá éramos nosotros, cuando estaba yo con toda la familia, éramos 8 con mi mamá. Porque mi papá falleció cuando yo tenía 15 años. ¿Y a qué se dedica? Yo acá, no, acá en la casa, no. Está jubilado. No, todavía no. Tengo que hacer una pensión si Dios quiere, no sé. Porque tengo invalidez del brazo. ¿Y en Sí. su vida qué hizo? Y siempre acá, con los animales, ¿vio? Trabajó Sí. vida de campo. Acá vi campo, sí. ¿Qué animales tiene? Y acá tenemos siempre vacunos nomás nosotros. ¿Solo vaca? Sí. De eso nomás. ¿Y las vende? Sí, siempre, sí. Eso es lo que siempre al año se vende, ¿vio? Fue malo este año, ¿no? Sí, muy seco. Tremendo seco. ¿Y no tenían la vaca para comer? Muy poco había.
¿Y se le Sí, no, murieron algunos? Ha habido pérdidas, pero poco. Acá poco, pero hay muchos vecinos que han tenido mucha pérdida. Porque no compran para darles. No. Solo de pasto. Y sí, también de pocos recursos la gente, ¿vio? ¿Cuántas vacas tiene? Y en total, con chicaje y 100 y pico hay, ¿vio? ¿Y cómo es la movida? ¿Se vende una vez al año la vaca? Sí. Los terneros se venden. Los terneros, sí. ¿En qué mes es eso? Y abril, mayo. ¿Y dónde se vende? Nosotros más vendemos por acá, se nos vende acá en la zona. ¿Y por qué en ese mes? Y no durante todo el año. No, porque está en mejor estado. ¿Cómo sería un día en su vida acá? ¿Qué hace? ¿Durante todo el día? Sí. Acá, por ahí, aquí, haciendo por ahí, lavando una ropa, aquí. Pero, ¿cómo llena el día? Porque Ya sí. lava la ropa un ratito y después Sí, qué sé yo. Pero ¿hoy qué hizo hasta esta hora? Y bueno, lavé una camisa, un huevo de sábana, bueno, y después anduve por allá, por los álamos, por allá, buscando un palito de leña, y así, ¿vio? Fue a buscar leña. Y así que pasa ¿Había un almacén de ramos generales? Acá sí. En una zona comercial. Claro, sí. Y le puedo decir, yo calculo que ese almacén ha estado funcionando hace 60 años atrás, funcionaba, ¿vio? Esa época era muy linda, había mucho trabajo, mucha minería, explotación minera había. Acá en la zona. Claro. ¿Qué sacaban? Y ya sacaban el despato, albita, cuarzo, chelita, tantalia. O sea que era una zona Gordon, que había mucho más movimiento claro, que ahora. berilo. Sí, era una explotación minera que había acá en la zona, ¿vio? Había una zona de mucho trabajo. ¿Y laburaban ustedes, le vendían a los mineros? Claro, sí. Y usted tenía clientes todo el día, había. Mire que yo de chiquito estaba acá con ellos atrás del mostrador y todo el día había gente. Y sábado domingo, digamos, venía toda la gente a vender los que trabajaban así en la chelita, ¿vio? Y a comprar mercadería y bueno, y a dejarse estar un rato, tomamos una vuelta, ¿no? Claro, porque muchos vienen de lejos. Sí. ¿Y lo que allá que atendían? Sí, ahí sí. Y en esos tiempos dése cuenta pero en esos tiempos había muchos almacenes acá rurales. Había mucho. Sí. Y se perdió todo eso. No quedó nada. No quedó nada, y por falta de trabajo es. Exactamente, no quedó gente, no quedó juventud. La gente grande se fue de acá. La gente falleció. Y la juventud, por no haber trabajo, también se tuvo que ir a la ciudad, ¿no es cierto? O sea, no alcanza con la vida del campo. Con tener... no alcanza, ¿no? O sea, ¿cuántas vacas deberías tener para poder vivir bien acá sin irte? Y mantener a toda tu familia. Y que si yo póngale, y tiene que por lo menos tiene que ser unos 200 animales. 200 animales. Sí. Es un montón. Sí, macana. Hay que tener un resto para pasar el año. ¿Y usted tiene el comercio más cercano a cuánto tiempo? Si se quiere ir a comprar algo. ¿A dónde va? Pero le puedo decir, de cuestiones así de mercadería, lo que como estamos hablando recién, al rellocito, esas cositas así, de un apuro, una urgencia, que si yo puede ir a comprar un azúcar, una harina, una gaseosa. ¿Y cuánto tarda en llegar? De 1 hora a caballo. Y ahí llega el kiosco y 1 hora de vuelta. Y yo 1 hora de vuelta, sí, la verdad. Solita para ir a comprar un poco de azúcar. Sí, una cosa así, que le puede faltar una cosita, ¿ves? Asumo. Y de ahí, si por algo más, bueno, tendremos que ir a como sea Trapiche. ¿Y cuánto tarda? Y el Trapiche de acá, bueno, y son como casi 1 hora. ¿En auto? Sí, en auto. No hablemos De caballo ni sí, bueno, empezar ahora, no tengo que volver el otro fin de semana. ¿Y usted nunca pensó en estos últimos 4 años volver a irse de acá o ya se va a quedar? No, ya estoy medio con ganas de quedarme aquí nomás ya. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le gusta? No sé, de la ciudad estuve en la ciudad mucho tiempo y que medio que me cansó también. Sí, llegó un tiempo que medio que me aburrió, ¿vio? ¿Qué es lo que no le gusta de la ciudad? No sé, será el ruido del colectivo, porque pasan los colectivos por el frente, ¿vio? Qué sé yo, y así. Y no sé, me he acostumbrado acá, no sé, yo fui toda la vida que sigo de acá, ¿vio? El lugar mío fue este. Por más que usted me dice que la soledad, qué sé yo, ¿no? Pero no le afecta. No. La soledad le gusta. No, más vale que sí. ¿No le preocupa el tema de que haya algún problema de salud y tenga que salir disparado por algún lado? Y no, mire,
porque gracias a Dios, por ahí siento dolores, qué sé yo, porque tengo un problema de artrosis, esas cosas, pero otra enfermedad a mí no me ha... ¿Y si se tiene que atender a dónde va? ¿A San Luis Capital? Y tengo que ir allá, sí, por ahí cuando he sentido un dolor medio doloroso, y llamado y me han llevado a la ciudad de los chicos. Tema luz. Hace más de un año que no tengo luz. Las instalaciones están, pero primero que todo se me quemó el inversor. ¿Ya? Después empezó a fallar como fuera la batería. Así que de a poco, cuando quise ver, me quedé sin luz. O sea, cuando se va el sol, prende velas. Y sí, y por ahí tengo farol, y por ahí si no tengo con una velita, si le queda otra. ¿Sí? Tiene un farolcito. Sí, pero como le digo, no hay como la luz. Y además de para iluminar los ambientes, ¿la usa para otra cosa? No, ¿Tiene heladera? Sí, pero no a todo gas. ¿Y para qué usa la luz además de para iluminar? No. ¿Carga algo? ¿Tiene algo? ¿Una radio? ¿La tele? Claro, sí se ve la tele, sí se ve. Sí. O sea, esa tele, sí, si tenés luz, esa se puede tele tiene prender. como 50 años, tiene esa tele, digo. ¿Y qué te agarra ahí? Y el ¿Qué 13, puede? ¿no? El 13. El 13 es un canal de San Luis. Claro, de acá de San Luis, sí. ¿Eh? Pero no se ve nada. Es como una radio. ¿Y cuánto sale una batería? No sé, está No acá. tiene ni idea. Pero un número aproximado, ¿vos sabés? Estos son los números 10.000 en la pesos. provincia de San Luis. Casos positivos. En total, 16.031. Casos activos, 2.410. Ya cuando pongo una batería de un auto, no sé de cualquiera, se ve clarito. O sea que su conexión con el mundo es acá esta tele. Eso nomás sí. No tiene radio. Se acabó, cuando se fue el sol, se acabó como él dice, se acabó la plata, se acabó el cariño. ¿Te das cuenta? Y acá sí, se fue el solcito, quedamos en una... Bueno amigos, cuando guste venir, venga. Sí, Muchas gracias por recibirnos, Chiche. señor. Un placer, ¿eh? Igualmente. No Estaremos se va a bien. poder ver en YouTube acá. No tiene internet. No, claro. ¿Sabe lo que es YouTube? ¿Sí? Bien, está actualizado. Sí. Bueno, pero le puedo decir a alguno de sus hijos que... Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Muy bien. Que le vaya muy bien. Chiche, cualquier cosa. Un gustazo. Soy el grito. Sí, señor. Nos vemos. Gracias por todo, ¿eh? Que le vaya muy lindo. Me pega el grito. Muchas gracias. Muy bien, señor. Y ya quiere que lo podamos ver pronto en alguna jodita por ahí. Vamos a traer un vino. Y este sería el barrio que tiene Chiche. ¿Qué les parece a ustedes? Mucho quilombo para mí, mucho ruido. Yo me buscaría para vivir un lugar más tranquilo. Y acá Juan me trajo por un camino que está espectacular y le dije que paremos para por lo menos sacar una foto, porque miren lo que es este camino. Es increíble. Y aprovecho para agradecerle a Juan porque gracias a que es un intendente vaquiano, así lo defino, conozco lugares, caminos que de ninguna manera podría conocer viniendo solo, ¿no? Estos lugares obviamente se conocen con alguien que es del lugar. Bueno, Juan, te agradezco por hacerme de guía. Bueno, no, gracias a vos por visitarnos de nuevo, la verdad. ¿Y por dónde estamos andando? Pues la gente que Esto quiere es el saber. camino, un camino de Paso del Rey, desde la escuela misma de Paso del Rey sale hasta el río Cañada Honda. Es un camino que tendrá casi 2000 metros, bueno, y es fantástico, la verdad. Yo lo defino como un camino medio medieval y selvático, ¿no? Así que es fantástico, es muy lindo, tiene muy poco tránsito, lo usa muy poca gente, pero son esos lugares, como decís vos, lindos para venir, conocer y ver que hay algunos lugares fantásticos. Y ahora nos vamos a ir por el camino de la Arenilla, ya para el Río Grande. Estamos llegando a la casa de Domingo y les juro que no puedo creer el lugar en el que vive. Es un paraíso. Buenas. ¿Cómo anda, Domingo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Qué lugarcito? ¡Quieta!
Hueveando con la caga del tris que se me rompe, weón. ¿Cómo andas? Inventar la huevadita, weón. No, bueno, ahí vemos, si no, vamos a ver si conseguimos repuesto. ¿Por qué no? Es acá la huevada, ¿ves? Sí, pero por eso. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, ¿Está Domingo? Eduardo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, me acuerdo. ¿Cómo está el bebé con eso? Sentate, weón. Yo le traigo silla, hermano. Tengo un ranchón, está con un castizo chinqueo. Un estribo, ¿no? Tengo un ranchón. No, el estribo no lo hice yo. No. Las acciones. No, el estribo no, hermano. Yo hice la... Las acciones. Le salieron cortas al vaguito y bueno. ¿Y qué te le volvió? ¿Cómo que corta? Le salieron cortas las que él compró. Ah, Y se las puse a un estribo de acá y dice, bueno, eso lo ves vos. está bien. Para un y así me las de cuero. Está bien. Pero el domingo es domador, buen domador. ¿Sos domador, Domingo? Más o menos. Últimamente están quedando por la mierda los caballos. Porque es el Porque... humilde conmigo. Es bueno. O sea, si tengo un caballo chúcaro, le dicen, Chúcar. te lo traigo a vos y me lo dejás mansito. Mansito puede quedar ya, pero antes lo hacía, ahora ya tengo casi 50 años, hermano, ya no es lo mismo. No es lo mismo vivir cuando tenías 20 y con 50. ¿Qué cambia? Te duele la columna, te duelen las piernas. ¿Pero por qué? ¿Qué le tenés que hacer al caballo físico? Claro, para- si es un caballo malo ya tenés que domarlo, ¿viste? Ya tenés que trabajar con otro método. Ni aunque ahora se amansa con más paciencia, antes era más con más rigor la mansa de caballo. Le pegaban mucho los caballos, antes ahora hay más paciencia, más. Otra genética, un caballo con una buena genética no le podés pegar. Le pegas un azote, se levanta así una ampolla el caballo. Como que antes trabajaban con el caballo criollo, el rústico, ¿viste? Más sufrido por eso. ¿Y cómo es su vida acá, Domingo? Cuénteme un poquito. Bien, ¿Cómo por lo son menos. los días? La paso bien, hermano, por lo menos. ¿Hoy qué anduvo haciendo? Hoy estuve en el campo curando unos terneritos que tengo ahí. Después dando con las chivas. ¿Cuántos animales tiene? No, no tengo mucho. Pero como para vivir, tendré 50, O sea- 50 chivas, unas 10 vacas, algunas 40 o 50 gallinas. ¿Y eso vivo? Vive de eso, los vende Sí, y los come, vende y obviamente. como también. ¿Y quintita tiene? No, No, quinta a no. eso no se no, dedica. por eso lo tenía mi viejo, viste, ahora no. Solo no se puede, ya tenés que tener un alambre tejido, ya no. ¿Y a qué hora arrancás el día? A las 6:30, 7. Ya estamos haciendo algo. ¿Y tenés una rutina o cada día? No, en la rutina se hace ahora cuando paren las chivas, con los chivitos. ¿Y cómo es la rutina? ¿Qué tenés que hacer? Que hay que atenderlo. Tenés que estar viendo encima de los animales a ver si están bien, si Exactamente. necesitan algo. ¿Y viviste siempre acá? Toda mi vida. ¿Naciste acá? Nacimos acá. ¿Y te vas a morir acá? Y sí. ¿Y esta casa era de tu familia? Sí, de mis viejos. Después la recompusimos nosotros un poco. O sea, aquí de piecita la hicimos nueva nosotros. Y ahí es donde dormís. Sí, y después del otro dormitorio viejo ahí. Que iba ahí usted bien malo. Y después acá me habías contado que hacías otras cosas, ¿no? Relacionadas al caballo. Sí, también. Antes teníamos mucho caballo mansando, mula. Ahora ya no, eso ya no. ¿Pero haces cosas con cuero? Con cuero también esto. ¿Qué trabajas? A ver, ¿qué Eso que sería? se ve. Eso es una cincha, pegual, manea, fusta, látigo, cinto. ¿Y cómo se lleva con la soledad acá? Bien, hermano, bien. Estoy solo, permanezco viviendo solo, pero siempre, todos los fines de semana están mis sobrinos, mis hermanos. Vivo solo, pero siempre está la familia acá. ¿Y tiene amigos por la zona? Sí. Los tengo a Pedrito, los tengo a Alfonso acá. Son los vecinos. Son los vecinos. ¿A cuántos kilómetros viven? Estarán viviendo a 1 kilómetro cada 1 kilómetro. 2 kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Desde la tranquera. Desde la tranquera. ¿Y auto tenés o te mueves No, solo a auto caballo? A caballo. Supe tenía una moto. No me allanaba muy bien con la moto, la vendí. Se la vendí en un ajado mío. ¿Porque te caíste un par de veces? Fui con el vecino ahí. Se cayeron, ¿no? Caímos, no, esto no. Lo vendí. ¿La vendí? ¿Tenés internet? No. No ando mucho en la tecnología. ¿Televisión? Televisión tengo ahora, se me arruinó, pero tengo. ¿Y ves tele? ¿Sí? O sea que la luz solo la usás para el foquito. Para el foquito. Esto lo hicimos de barro, Ani, de barro. Este era un rancho viejo. Cuando se quemó la casa, que la quemaron, que sé yo qué pasó, decidimos cambiarle eso y hacerle otro por acá. ¿Y vos las hacés las casas? ¿No? ¿Las Mi haces vos, hermano, tu él hizo hermano? esto. ¿Y ahora qué haces a la noche? Y a la noche Para matar el tiempo. me pongo a escuchar los programas, hacer un lazo, coser, sobar un cuero. ¿Laburás? Sí.
¿Y cuando estás al pedo, haces algo que no sea laburo? Siempre haciendo algo en cuestión de cuero. Ah, Sí. hobby, ¿no tenés algo para distraerte o No. para desconectarte? No, siempre hay que hacer algo productivo. Siempre haciendo algo, hermano. Está muy bien. Bastante moderna la tele igual. Sí. Hay que ver la manera de arreglarla. Acá te pegás las duchitas de Sí, agua no, fría. no es muy lujosa, pero sí. ¿Y estás acostumbrado a bañarte con agua fría en invierno o lo sufrís? No, hermano, tampoco todos los días. Pero de que si me tengo que bañar en invierno, mira que estaba el así. Vos estás loco, ¿qué te pasa? Me bañalo igual. ¿Y te temblás o ya estás acostumbrado? Después cuando salgo quedo captivo. Que claro, quedás reactivo. ¿Es que Saduro la pared 9, caballero Saduro? Sí. Se enganchó. ¿No se cae de ahí? ¿No? Bueno, paisano, Mi viejo. arreglo, Que le vaya muy bien. cuídese. Muchas Cualquier gracias por cosa, todo. a Domingo, disposición. Un gusto, muchas que le vaya muy gracias, bien, no se pierda. Vuelva hacia otro reportaje. Bueno. ¿Ah? Sí, sí, hermano, sí. Buena gente. Muchas gracias, Juan, por traerme y por presentarme a toda esta gente. Creo que va a quedar un video interesante, de eso que les gusta. Y se lo debemos a él. Gracias. Nos vemos, Juan. Nos Estamos vemos. hablando. Que anden bien. Siempre que vengo al Trapiche me siento como en casa, es un pueblo que me encanta, por lo cual quiero agradecerle al intendente Juan Manuel Rigau, porque siempre me da una mano en todo lo que necesito y además me hace de muy buena compañía cada vez que vengo a grabar videos acá. Y también quiero agradecerle un montón a Juan Carlos, Fabi y Facu, que es la familia que tiene estas cabañas donde me estoy quedando, Cerro Colonial, que son preciosas. Les recomiendo a todas las personas que vengan a San Luis, obviamente, que pasen por el Trapiche, es un destino obligatorio por lo bello que es y por la calidad de su gente, y que se alojen acá en estas cabañas, que la verdad que no solo son muy lindas, sino que la familia que las atiende son unas personas increíbles. Y estamos viviendo un momento complicado para el turismo interno, por lo cual apoyemos a las personas que viven de esto en el país. Si tienen la posibilidad de viajar, por favor háganlo por la Argentina. Nos vamos a estar haciendo un bien entre todos y vamos a salir más rápido de este momento complicado en el cual nos encontramos en términos económicos. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó, den me gusta, comenten cualquier cosa y nos vemos la próxima, como siempre, con un video nuevo que va a ser en el Trapiche. Adiós.